como esta iglesia, bueno, yo entendía que era de esta iglesia, y yo veía como si todo estuviera hecho de una luz como neón. Y entonces yo podía ver como un océano, podía ver como un barco, y entendía cómo todo estaba hecho de luz. Y ahorita les voy a decir en qué siento que se conecta con lo que tengo preparado para este tiempo. Y me gustaría que fuéramos juntos a Efesios 5:1. Y entonces, bueno, este versículo, tal vez lo han escuchado antes, y dice: sed pues imitadores de Dios, ¿como qué? Como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y entonces me impacta el primer versículo, porque dice, en esta versión dice, por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Y entonces esto quiere decir que cuando tú y yo nos sentimos amados, nos sentimos no solamente amados, porque me puedo sentir como amado por el planeta, o no sé, ¿no? Por las vibras, pero cuando yo me siento amado como hijo, entonces quiero imitar a mi padre. ¿Qué pasa? Bueno, yo no tengo hijos, pero ¿qué pasa cuando sus hijos eran chiquitos? Y todavía lo veo cuando les doy clases a los niños, que hacen las cosas que hacen sus papás. Es impresionante, ¿no? Por ejemplo, hay una niña que tiene una mamá aquí en esta casa, que, o sea, su mamá habla muchísimo, así es súper platicadora. Y entonces esa niña ya llevaba viniendo muchos meses, muchos. Pero nadie había oído su voz, o sea, ni nos decía su nombre. ¿Todos saben quién es? Si no, bueno, vamos a investigar. Y todos los maestros, oigan, o sea, como que no habla, pero resultó que un día, no sé quién la hizo hablar, pero ahora ya no se calla nunca. Y entonces yo dije, wow, habla igual que su mamá, y habla, y habla, y habla, y habla, o sea, y ella habla sola, y habla con los niños, y habla habla en todo momento. Y entonces a mí me parece impresionante, porque de no hablar nada a hablar en todo momento, sí hubo un gran cambio. Y entonces yo entiendo que ella es una hija amada, porque imita a su mamá, imita a una persona por la cual ella se siente amada. Entonces cuando tú y yo nos sentimos hijos, empezamos a imitar lo que hace Dios y lo que hace nuestro Padre. Y entonces en el versículo 2 dice que, en el versículo 2 dice, vivan en amor, o anden en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y entonces esto quiere decir que cuando yo soy una persona amada, yo amo. Hay en inglés una frase que cuando yo la escuché así como me impactó mucho, y dice hurt people. Y eso quiere decir las personas heridas hieren a las personas. Y entonces esa frase me dejó impactada. Y entonces cuando empecé a leer esto, entonces las personas amadas aman a las personas. Y entonces esto me parece muy, muy interesante, porque no sé si han escuchado la frase que dice que la imitación es la forma más sincera de adulación, ¿no? Cuando alguien te imita quiere decir que esa persona te admira, o sea, es como un cumplido que alguien te quiere imitar. Y entonces a mí me pareció como importante ver por qué Efesios dice esto. ¿Cuál era la necesidad de Pablo de escribir esto? Y entonces me puse a investigar sobre la historia de esta iglesia o de esta ciudad. Y Efesios es una carta que escribió Pablo para la iglesia de Éfeso, que era una ciudad. Y entonces esta ciudad, y antes de este capítulo del 5, los demás capítulos traen muchas bases y traen muchos principios. ¿Por qué? Porque esta ciudad era una ciudad que había comenzado a recibir muchísima prosperidad. Más o menos como Querétaro, ¿no? Hace como 10 años, ahorita ha tenido un crecimiento
Hay muchísimas personas, hay muchísimos comercios, hay muchísimos negocios y empresas y cada vez vemos que está creciendo más. Y entonces más o menos eso le pasó a Éfeso. Era una ciudad que empezó a crecer, que empezó a recibir mucha prosperidad. Había un templo enorme a una diosa y entonces la gente estaba ahí empezando a hacer mucho comercio. Y entonces para Pablo era necesario que estas personas que estaban en esta iglesia, y hasta el día de hoy tú y yo que estamos en esta iglesia, entendamos las bases para cuando Dios quiere empezar a prosperar el lugar en donde estamos. Entonces yo comprendo y entiendo cómo es que Dios quiere hoy empezar a traer bendición a nuestras vidas y empezar a traer en esta iglesia y en esta ciudad y en donde tú te mueves una prosperidad increíble, pero Él necesita que tú y yo estemos preparados, que tengamos bases sólidas para que cuando llegue toda esa prosperidad nosotros sepamos cómo debemos de actuar y qué es lo que debemos de hacer. Y no solamente es prosperidad de bendiciones espirituales, también bendiciones financieras y también bendiciones en nuestro corazón y en nuestra familia y en nuestras relaciones. Pero entonces Dios necesita y tiene la necesidad de que hoy salgamos de este lugar con esas bases de hijos amados. Y entonces que tú y yo nos convirtamos en imitadores de lo que Jesús hizo en esta tierra. Y entonces me parece bien padre porque los que no saben, a las 10:30 hemos estado teniendo por 4 semanas un curso que se llama Vives sin Límites. Y entonces hemos hablado de ser auténticos con nosotros mismos, con Dios, con los demás. Y hoy fue la última clase. Si no te has inscrito, pues inscríbete porque está muy buena, la verdad. No sé cuándo vuelvo a empezar, pero ahí luego les avisará muy bien. Pero está muy padre. Y entonces hoy hablamos de ser auténtico con otros. Y entonces hablamos como la forma más grande de libertad es servir a los demás y amar a los demás sirviéndolos. Entonces tú y yo, como somos hijos amados y nos sentimos amados, entonces hoy podemos empezar a servir. Y hoy podemos empezar a hacer aquellas cosas que a lo mejor nos daba miedo y a lo mejor nos hacían sentir inseguros, porque ya no somos esclavos del miedo y esclavos del rechazo, sino que ahora somos hijos que caminan en amor. Y entonces en la palabra de Dios encontramos como dice, el amor echa fuera el temor. Entonces tú y yo podemos empezar a caminar en esas bases que nos hacen quitarnos el temor. Porque muchas veces estamos atados y encadenados al temor, y el temor es el enemigo del progreso. Cuando tú y yo tenemos miedo de dar un paso, cuando tú y yo tenemos miedo de emprender, cuando tú y yo tenemos miedo de dejar de hacer lo que siempre hemos hecho para intentar otra cosa, entonces nos quedamos en el mismo lugar y entonces dejamos de crecer, porque yo ya llegué a mi límite. Pero cuando nos podemos quitar el miedo que nos detiene y que nos ancla, entonces comenzamos a vivir una vida sin límite. Y entonces, ¿cómo quito el miedo? Con el amor. Porque entonces nos da miedo ser rechazados y nos da miedo fallar y nos da miedo que nos vean feo y que qué van a pensar de nosotros si fallo. Pero entonces Dios nos acoge con su amor y entonces ya no me da miedo. Ya no me da miedo fallar, ya no me da miedo equivocarme, porque yo soy hijo amado. ¿Y qué pasaba cuando éramos niños y nos equivocábamos? Era como, híjole, me va a regañar mi mamá, pero mejor le digo, porque si no, me ve peor, la verdad. Entonces cuando tú y yo nos acercamos al Padre, encontramos no un rechazo, no un juicio, sino amor, que nos cubre y que nos da la capacidad de ir mucho más allá de lo que tú y yo habíamos pensado. Porque como esta ciudad le pasó, ellos iban a crecer y entonces ellos iban a tener una multiplicación en su ciudad, en sus finanzas, en todo. Pero Dios dijo, primero imiten lo que Jesús hizo. Primero hagan como Él hizo para que puedan llegar a donde Él llegó. Y cuando lleguemos a donde Él llegó, Jesús dijo, aún cosas mayores harán. Entonces tú y yo debemos de capacitarnos y armarnos con
con el amor, que es el mensaje principal de la Biblia y de cómo debemos de vivir. Y cuando hagamos eso, se va el temor y nos convertimos en verdaderos imitadores de lo que Jesús vino a hacer en la tierra. Amén. Entonces vamos a orar esta mañana, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros, no solo a través de esta palabra, sino de la que viene. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en esta iglesia. Gracias, Señor, por lo que tú estás sembrando en cada corazón. Te pedimos, Padre, que cada uno de nosotros nos podamos sentir en esta mañana tus hijos amados. Que cada uno de nosotros, Señor, nos sintamos con la capacidad de llevar nuestra vida más allá de los límites del temor. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo en cada uno de estos corazones, por lo que tú quieres sembrar, Señor, y por las cosas que nos quieres regalar esta mañana. Permite, Padre, que nos salgamos de este lugar siendo las mismas personas que entraron. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en luz. Entonces tú estás hecho de luz, de amor. Todo lo que está a nuestro alrededor y todo de lo que está hecho esta iglesia es de amor, y huesos y sangre y músculos. Estamos hechos de mucho más, porque estamos hechos con un propósito. Entonces cuando recibí como esa visión, me recordó cuando fui a compartir a San Juan hace como una semana o 2 semanas, y vi la visión más o menos lo mismo, pero ya era como hecha de electricidad.